Señor, ahora que vamos a ministrar tu palabra, pedimos también que la gracia y el favor tuyo esté en nuestra vida, Señor. Y en el momento de proclamar este mensaje, se produzcan milagros, se produzcan efectos, resultados que trae siempre cuando proclamamos el verdadero evangelio. Que haya salvación, que haya sanidad en el alma, sanidad en el cuerpo, y que la presencia tuya sea tangible en esta hora, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito de Cristo. Amén y amén. Vamos a abrir la palabra del Señor en la carta a los Hebreos, capítulo 11. La epístola a los Hebreos. Vamos a leer un hermoso pasaje de la Escritura. Hebreos capítulo 11, del verso 1 al verso 6. Cuando lo tenga me da un buen amén, hermanos. Hebreos capítulo 11, de verso 1 al verso 6. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Verso 5. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay y que es galardonador de los que le buscan. Como ya hemos orado y creemos firmemente que Dios hablará a nuestras vidas. ¿Cuántos lo creemos? Yo quiero hablarle acerca del tema fe en Dios. Dígalo conmigo fuerte: fe en Dios. Hermanos, la Biblia casi no da una definición de lo que es la fe, pero sí nos habla de lo que la fe hace, de lo que la fe produce. Es como la electricidad, no podemos ver el poder de la electricidad, pero sí los resultados. Entonces, de esa misma forma trabaja la fe. Y la Escritura dice que el justo por la fe vivirá. Yo quiero hablarle, hermano, de la fe en Dios, porque cuando hablamos de fe hay, hermano, un sinnúmero de creencias o de personas que tienen fe en muchas cosas. Hay personas que creen en otra persona, tienen fe en una persona, y cuando esta persona les falla, se desaniman, se deprimen y desconfían de medio mundo. Pero yo quiero hablarle de tener fe en Dios. Diga conmigo: fe en Dios. Este pasaje que hemos leído es poderoso. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera. Usted sabe que la palabra esperar viene de la palabra esperanza. Cuando uno tiene fe, ¿verdad? Uno ora al Señor, le pide a Él, y el siguiente paso es esperar. Esperar con paciencia. Eso representa la esperanza. En otras palabras, la fe es la certeza o es la convicción, es la seguridad. En otras palabras, es el título de propiedad. Aunque usted no pueda ver las cosas, usted está convencido de que las va a obtener. ¿Cuántos decimos amén? Y comienza el escritor sagrado a decir: por la fe, dice, fueron constituidos el universo por la palabra de Dios.
Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero llevarle a Romanos capítulo 4, vaya conmigo a la carta de Pablo a los Romanos. En el capítulo 4 y el verso 17, vamos a ver un verso muy precioso. Cuando lo tenga me da un buen amén. Dice Romanos 4:17. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. ¿Y qué dice la segunda parte? Y llama a las cosas que no son como si fueran. Usted puede ver por un momento la condición de Abraham, un hombre de casi 100 años, y Sara de 90 años. Piense que era un caso imposible científicamente, una persona de edad avanzada, y lo más tremendo de que Sara no solamente estaba anciana, sino que era estéril. Pero dice la palabra del Señor que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, de tal manera que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Es fácil creer en algo que uno ve, pero otra cosa es creer en algo que no se ve. Si usted recuerda el incidente en Juan capítulo 11, cuando Marta sale al encuentro de Jesús y le dice: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dijo: Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Eso es fe. Porque es fácil creer en lo que uno ve, pero creer en lo que no se ve, eso es realmente la fe. Quiero contarle brevemente acerca de un francés llamado Charles Blondin. Este hombre se destacó y llegó a tener mucha fama porque atravesó las cataratas del Niágara en una cuerda floja. Y entonces él preguntó antes de atravesar las cataratas del Niágara: ¿cuántos creen que yo puedo atravesar las cataratas del Niágara en esta cuerda floja? Y todo mundo, la multitud dijo: sí lo creemos, sí lo creemos. Y le dieron ánimo, ¿verdad? Y él lo hizo. Y cuando regresó, dijo: ¿cuántos creen que por segunda vez puedo atravesar las cataratas del Niágara? Pero ahora, dice, con una carretilla. Y todo mundo gritaba: sí creemos, sí creemos. Y cuando regresó, todo el mundo le aplaudía. Pero él preguntó por tercera vez: ¿cuántos creen que puedo atravesar esta vértigo, esta cuerda floja por tercera vez? Pero ahora con la carretilla y con una persona en la carretilla. Sí puede, sí puede. Ahora les pregunto, dijo, ¿quién es el primero que puede subirse a la carretilla? Oh, no, dijeron. Que le vaya bien. Un silencio profundo. Yo quiero aplicar esta realidad. Muchos de nosotros, hermano, creemos y aplaudimos la fe de los demás. Y creemos, hermano, que Dios ha hecho maravillas, que hay mucha gente que ha declarado milagros. Y lo hemos visto, hemos escuchado testimonios. Pero cuando se trata de aplicar esa fe a nuestra vida, no lo creemos. Creemos que Dios lo puede hacer en otros, pero no en nosotros. Aquella multitud creía de que Charles Blondin podía atravesar la vértiga. Lo podía hacer una vez, la segunda vez, pero ya cuando se trató de invitar a alguien que lo acompañara, dijeron: no es con nosotros. Pero yo quiero decirle en esta preciosa hora que Dios sigue obrando, Dios sigue creando milagros, Dios sigue, hermano, haciendo maravillas en aquellos que creen en Él. Si lo ha hecho con otros, lo puede hacer con nosotros, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso al Señor? Yo declaro la palabra de fe, porque para el que cree todo es posible. El pasaje que hemos leído es riquísimo, pero
Quiero que regrese por favor conmigo al versículo 6 de Hebreos 11, porque aquí hay algunas riquezas en el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible. ¿Qué dice? Ayúdenme a leerlo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay o existe. ¿Y qué más? Y que galardona, gratifica, recompensa a los que le buscan. Y mi Biblia dice que todo lo que no es de fe es pecado. Hermano, usted puede hacer un ayuno, pero si no le agrega al ayuno fe, aguantó hambre. Usted dice, voy a hacer una vigilia, pero si lo hace sin fe, usted se desveló. Usted puede pasar tiempo, hermano, en un lugar donde se adora a Dios, pero si usted no viene con un corazón lleno de fe, es pérdida de tiempo. Dios no se mueve por la necesidad nuestra, se mueve por la fe. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos le creemos a Dios, hermano? Yo creo firmemente de que Dios sigue obrando en nuestras vidas. Y estos son tiempos de creerle a Dios. Recordará cuando se levantó una tempestad en el mar de Galilea, hermano, y Jesús estaba durmiendo. Y los discípulos aterrados le dijeron, maestro, no tienes cuidado, mira la tempestad. Señor, le dijo, vamos a perecer, y no solamente nosotros, sino tú también vas a ahogarte. Eso le trataron de decir. Dice que al instante Jesús se puso de pie y reprendió al viento y le dijo a la mar, calla, y al viento le dijo, enmudece, y al instante se hizo una bonanza. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces ellos dijeron, ¿quién es este? Que aún la mar le habla y calla, y al viento le da órdenes y enmudece. Y se maravillaron y cayeron postrados adorándole. Y Jesús les dijo, hombres de poca fe. Quiere decir de que la fe es el camino al acceso a los tesoros de Dios. Dios no puede obrar de ninguna otra forma, solamente al creerle. Usted recordará cuando Israel iba a cruzar el Mar Rojo y la multitud comenzó a angustiarse, a clamar, quizás algunos a llorar, aquí vamos a quedar sepultados. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y él le dijo, una vara. Pues divide las aguas del mar. Y al instante Moisés levantó la vara y las aguas del Mar Rojo se dividieron. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que usted está atravesando en su vida? Porque el Mar Rojo me habla de la imposibilidad. Pero déjeme decirle que el Dios que creó el universo, que creó la tierra y todos los seres que viven, es el mismo Dios que sigue abriendo mares de imposibilidad. Él hace sendas en el mar, hermano, hace camino en el desierto, porque su poder no ha pasado. Él sigue siendo el mismo todopoderoso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Quién fue el que hizo descender fuego del cielo, hermano, cuando Elías se subió al monte Carmelo? Él lo declaró firmemente, si yo soy tu siervo y si por mandato tuyo he hecho esto, ahora que toda esta nación pueda reconocer y creer que tú eres el Dios todopoderoso, al instante descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Esa misma fe la tuvo Josué cuando le dijo al sol, detente. Y hermano, y dice la palabra del Señor que aquel día, hermano, ganó una gran victoria Josué por la fe. Diga conmigo, por la fe. Yo quiero llevarle, hermano, a un pasaje que habla acerca de la fe, y este pasaje a mí me habló mucho, porque ¿cuántos de los que estamos aquí estamos esperando un milagro de parte del Señor? Vaya conmigo a Lucas capítulo 8, acompáñeme, Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 43. ¿Cuántos lo tenemos? Lucas capítulo 8, versículo 43. Dice la palabra del Eterno: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía ¿cuántos años, hermano?
y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. O sea, se quedó en bancarrota. Y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Yo quiero que se detenga un momento a pensar en todos los obstáculos que esta mujer tenía. Recuerde que tenía 12 años con la misma enfermedad. Uno puede enfermarse por un día, ¿verdad? Le da gripe y no va al trabajo, tiene fiebre. Pero piense en un año, en 2 años, en 3 años y 12 años con la misma enfermedad. No solamente eso, esta mujer me imagino que era una persona acaudalada, tenía solvencia económica. Mi Biblia dice, y el relato del doctor Lucas dice, que había agotado ya todos sus recursos. Quizás había vendido todas sus joyas, había vendido su casa, su computadora, su carro del año, su camello, pues, ¿verdad? Pero hermano, se había quedado sin nada. Muchas veces Dios permite que se agoten todos nuestros recursos, para no decir que fue nuestra inteligencia, que fueron nuestras posesiones, que fue lo que teníamos que nos curó. Dios lo permite para glorificarse. ¿Cuántos dicen amén? A veces, hermano, nos sucede como esta mujer había agotado todos sus recursos. El primer obstáculo que ella venció, hermano, era que superó esos 12 largos años. Había padecido esa enfermedad, pero también había gastado todos sus recursos. Usted sabe que los médicos a veces le tiran así como adivinando, hermano, como los mecánicos, ¿va? Prueban una cosa, prueban, sí, no era eso. Y a veces despachan a los pobres enfermos, ¿verdad? De tanto experimento. Entonces esta mujer la dejaron sin nada. Y no solamente la dejaron sin recursos, sino que no pudieron ayudarle. Está bien que le hayan ayudado, pero a ella no pudieron ayudarle. Y me imagino que ella escuchó hablar de Jesús, ¿verdad? La fama de Jesús se extendía desde las riberas del mar de Galilea, desde la tierra de Saulón, y había llegado por todos los contornos de la Palestina, y su fama iba creciendo, iba creciendo. Y ella escuchó hablar de que él había levantado muertos, que había resucitado muertos, que había limpiado leprosos, y dijo: bueno, ya se me agotaron todos los recursos y ahora voy a acudir, voy a llegar a donde está Jesús. Y yo quiero que piense en otro obstáculo que ella tuvo que superar. Esta mujer tenía que abrirse campo en una multitud. Diga conmigo, multitud. Y usted sabe que cuando uno está en la búsqueda de un milagro o en la búsqueda del Dios Todopoderoso, hay gente que se burla de uno, lo critican. Mire lo que tiene y Dios no le oye. Mire, y esta mujer dijo: no importa esa multitud que hay ahí, yo no sé cuáles son tus obstáculos, pero déjame decirte que si tú le crees a Dios, vas a recibir el milagro. Porque es la fe, la certeza de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Dios galardona, Dios gratifica a aquel que le crea a Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo mientras predico declaro fe, declaro fe, declaro fe. Alejo toda duda, todo temor, y declaro la palabra de fe. Declaro la palabra de fe. Fe,
fe mueve la mano de Dios, porque nada hay imposible para el que cree. Tuvo que vencer la crítica. La gente quizás se burlaba, pero hay un obstáculo, creo que es el mayor, el mayúsculo de todos, y era de que esta mujer era impura o era inmunda. Según Levíticos capítulo 15, léalo en casa. ¿Por qué no lo leemos mejor? Vamos a leer esa parte. Levíticos capítulo 15, verso 19. Vaya conmigo a la palabra. Biblia para comprobar, ¿verdad? Mire otro obstáculo que esta mujer tuvo que vencer. En Levíticos capítulo 15 se habla acerca de las personas con impurezas, o cuando el sacerdote declaraba impura o inmunda a una persona. En el capítulo 15 del libro de Levíticos, vamos a ver en el verso 19. Cuando lo tenga me da un buen amén. ¿Cuántos tenemos Levíticos 15, 19? Lo tiene, ¿verdad? Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será, ¿qué dice? Inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Verso 21, y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Verso 22, también cualquiera que tocare cualquier mueble sobre lo cual ella se hubiere sentado y lavara su vestido, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmunda hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será, ¿qué dice? Inmundo hasta la noche. Y si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será, ¿qué dice? Inmundo por 7 días, y toda cama sobre la que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días, fuera el tiempo de su menstruo, o cuando tuviere flujo de sangre, más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo, ¿qué dice? Será inmunda como en los días de su costumbre. Quiere decir de que esta mujer, hermano, tuvo que vencer el obstáculo más grande. Porque si ella tocaba a Jesús, según la ley, podría ser, podría hasta recibir un castigo, y es la muerte. Pero ella, hermanos, venció este gran obstáculo. Y ella dijo, bueno, ya no tengo recursos. Los médicos no me han podido ayudar. Y el único recurso que tengo es tocar a Jesús. O si tú vienes esta noche con ese tipo de fe, te aseguro, por grande que sea tu problema, sea de índole emocional, físico, económico, cualquiera que sea, si tienes la fe de esta mujer, vas a sacar virtud de Dios. Vas a tocar el corazón de Dios, hermanos, porque esta mujer dijo, a mí no me importa si este pueblo me va a apedrear, pero yo tengo la convicción que si tan solamente toco el borde de su manto, este flujo de sangre va a terminar, porque la fe, hermano, mueve la mano de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Pero yo quiero oír un grito de victoria, hermano. Esta noche vamos a sacar virtud, vamos a ver la mano de Dios, vamos a creerle a Dios esta noche. ¿Cuántos alaban su nombre? A su nombre, a su nombre. Cristo es el mismo, el poder ayer, hoy y por los siglos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús, hermano? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Quién me ha tocado? Pedro, que era el abanderado, le dijo, maestro, ¿cómo dices quién me ha tocado? Si la multitud te está golpeando, todos te están apretando. No. Es que yo no estoy hablando de un toque físico. Yo no estoy hablando de que alguien me tocó físicamente. Estoy hablando de que alguien me tocó de tal
tal manera que yo pude percibir que virtud, poder salió de mí. Cuando esta mujer se dio cuenta que había quedado descubierta, que no podía ya ocultarse, ella no pensaba decirlo, pero cuando él preguntó, ¿quién me ha tocado?, ella vino de rodillas y le contó todo. Tengo 12 largos años de padecer flujo de sangre. Y yo tenía miedo, maestro, porque la ley dice que no podía tocar nada, porque todo lo que tocara quedaba inmundo. Pero yo perdí la vergüenza, Señor, porque mi fe fue tan grande y he alcanzado virtud. Y aquella mujer, hermano, cayó postrada. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Esa es la fe que Dios quiere esta noche, hermano. Esa fe que pueda arrancar virtud de Jesús. Hermano, hay gente que no es tan espiritual, pero tienen una virtud hermosa, hermano, que le han sabido creer a Dios. Quizás usted no los vea que ayunan mucho, que hacen tantas cosas religiosamente hablando, pero hermano, el secreto de esta gente es que le crea a Dios. Y eso es lo que a Dios le agrada, hermanos. Le creen a Dios. Y dice mi Biblia, hermano, que esta mujer al instante fue sana. Estaba inmunda, perdió la vergüenza. Recuerde una persona con flujo de sangre, cómo usarían sus plaquetas, una anemia terrible. Tenía una gran debilidad y no solamente esa debilidad, tenía que superar o vencer esa gran multitud, abrirse campo. Al momento, hermano, ella recibió el milagro. Finalmente fue descubierta por la multitud, pero Jesús se agradó de la fe de ella. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero declarar esta palabra, hermano. Hay en nuestra vida situaciones difíciles. Es parte de la vida. Ahora es una hermana o un hermano el que está atravesando un momento difícil. Pero después nos toca a todos pasar por estos momentos. Pero déjeme declararle, no importa el obstáculo. Me gustó, alguien dijo lo siguiente: fe se deletrea riesgo. Fe se deletrea riesgo. Usted tiene que arriesgarse a creerle a Dios. A veces, hermano, hay tantos ejemplos en la palabra del Señor, pero viene a mi mente aquel relato cuando una mujer da gritos tras Jesús. Él iba caminando, la multitud le seguía, pero esta mujer daba gritos tras él. Señor, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Y los discípulos le dijeron, maestro, atiende a esta mujer, ¿qué no la escuchas? A veces nuestro clamor puede ser tan fuerte y creemos que Dios no nos escucha, pero Él nos está escuchando, hermanos. Como alguien dijo, cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Y dice la palabra del Señor que esta mujer gritaba tras él. Y de pronto Jesús se detiene y dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Y él le dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos, porque esta mujer era una cananea. Y para los judíos, los idólatras, así les decían, como perrillos. Pero la mujer le dice, Señor, yo sé que así es, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Cuando Jesús escucha esta confesión de la mujer, le dice, mujer, grande es tu fe, se ha hecho como has creído.
¿Cuántos podemos dar un fuerte aplauso al Señor y decirle: Señor, en esta noche recibo mi milagro, porque Señor, yo sé que tú puedes, Señor, hacer la obra? Diga conmigo: fe. Yo quiero que me ayude a predicar esta noche. Yo estoy inspirado, hermano. Dígale al que tiene a la par: créele a Dios, dígale. Arriésgate, dígale. Dios no te va a avergonzar, no te va a fallar. Él es fiel. Él responde la oración. Él responde la oración. No me escucharon, hermano. Dios responde la oración. Dios responde la oración. Creí, dijo el salmista David, por lo tanto hablé. Hermano, tenemos que creerle a Dios, porque Él llama a las cosas que no son como si fueran. Lo he dicho más de una vez, que la fe tiene manos porque palpa, hermano, las cosas que están por venir en nuestra vida. La fe tiene pies porque se conduce a la dirección, hermano, de alcanzar lo que para los hombres es imposible, para nosotros que creemos es posible. La fe tiene labios porque confiesa, habla de lo que todavía no está hecho y lo confiesa. ¿Cuántos dicen amén? La fe tiene ojos porque puede ver lo que no se ve, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Como Abraham le creyó a Dios contra esperanza. Un hombre de casi 100 años y Sara de 90. Él creyó que para él no había nada imposible. Le dijo: dame a tu único hijo, al que ama tu alma, llévatelo al monte Moria. Dice la Biblia que le dijo a los criados: yo y el muchacho subiremos y a los 3 días regresaremos. Estaba declarando la palabra de fe. Y cuando llegó el momento, Isaac le dijo: Padre, aquí está el fuego, está el cuchillo, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Y le dijo a Abraham: hijo mío, Dios proveerá de cordero. Dios proveerá para tu milagro. Dios proveerá tu finanza. Lo que te falta para la renta, Dios te lo dará. Dios traerá sanidad a tu cuerpo, traerá restauración a tus hijos, traerá el milagro que tanto has esperado, porque fe mueve la mano de Dios. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, hermano? Lo hemos visto no una vez en esta congregación, muchas veces. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Hermano, en estos